días. El Dios en mí honra al Dios en cada uno de ustedes. Y qué coincidencia, parece que es el mismo. Las amo, los amo. Y ojalá el ambiente de este taller sea el de el amor. Encontradoras, bienvenidas encontradoras. Jorge Carvajal, el doctor Jorge Carvajal, le escuché decir alguna vez, ustedes lo conocen, que en un auditorio donde la mayoría fueran mujeres, se debía decir, aunque hubiera la presencia de hombres, adoptar los hombres el género femenino. Entonces, por eso digo, bienvenidas encontradoras, y deben darse por aludidos los hombres también. Muchos años hemos hecho lo contrario, hemos hablado bajo el género de los hombres, habiendo mujeres presentes. Pero cuando hay mujeres en mayoría, podemos decir, estamos todas muy felices. Les presento a Cuen. Se llama Cuen. El nombre es Cuen. Y el apellido Tin. Él nos va a acompañar, él no necesita micrófono porque creo que comparte este. Permítanme empezar con esta oración para ofrecer esta actividad y el día de hoy. Los que quieran leerla conmigo, bien, los que lo puedan hacer mentalmente, lo quieran hacer mentalmente, por favor. Señor, te ofrecemos la actividad de esta mañana. Te pedimos que broten de nuestros corazones los valores humanos que pusiste en nosotros, como verdaderos seres humanos, y contribuir así a la paz de nuestros hogares, del país y del mundo. Llena, Señor, nuestros corazones con tu luz, tu gracia y tu amor. Amén. La energía cambia cuando se empieza una actividad con una oración, ¿cierto? Esta es una aclaración que hay que hacer. Todas las técnicas del programa de educación en valores humanos están dirigidas a un solo objetivo: es limpiar el canal que lleva a la conciencia. Y yo les quiero preguntar, ¿cuál es ese canal? ¿Cuál será ese canal que nos lleva a la conciencia, a la supraconciencia? El amor puede tomar ese nombre dependiendo de lo que hagamos. ¿La qué? Meditación. La meditación es una herramienta para lograr eso. La mente, bingo. La mente es ese canal que se supone que debemos limpiar para acceder a la supraconciencia. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos tratando de tener herramientas, crear una coyuntura, abrir un espacio para eso, para limpiar ese canal de la conciencia. Todas las técnicas, todos los valores, todo el programa está diseñado para eso. Hoy vamos a ver la cuarta técnica. Hemos visto el silencio, hemos visto la cita, el canto grupal, y hoy tocó el cuento. La vida es un cuento. Cada día es un cuento. Nosotros nos la pasamos echando cuentos. Cuando hablamos con alguien, cuando convencemos a alguien, cuando queremos venderle una idea a alguien, cuando queremos comunicar algo, echamos un cuento. La vida es un cuento. Todo el tiempo estamos echando cuentos. Pero hoy vamos a ver la perspectiva desde el programa de educación en valores humanos. ¿Qué significa el cuento como técnica, como herramienta? Y este es el momento en que es preciso dedicar este taller a las maestras que hay en cada hogar, y a los maestros que hay en cada hogar, y a las docentes y maestras que hay en cada
colegio, en cada escuela del mundo. Aquí hay herramientas que bien vale la pena adquirir, aunque muchos de los docentes saben que van a ver cosas que ya conocen, pero vamos a ver cómo se comprueba que hemos aprendido de ellos en los talleres anteriores. Estaba una vez el señor Sol, el rey Sol. Ustedes saben, ¿no? El rey Sol. ¿Saben a qué me refiero? El Sol. La totalidad de la luz, del calor, del amor. Y estaba brillando intensamente. Como siempre, como todos los días. Cuando de pronto una nube pequeña se le acercó flotando, como flotan las nubes cuando se le acercan al rey Sol. Poco a poco. Y dice, mi rey, vengo a decirte algo. Dime, hay una persona que te está buscando. ¿Quién es? Yo estoy aquí para todos, alumbro a todos, estoy dispuesto a oír a todos. Mi rey, es que ella es una bruja. ¿Una bruja? ¿Cómo una bruja? Yo incluso alumbro a las brujas, les doy calor a las brujas. Sí, mi rey, pero es que esta es una bruja que se llama la bruja de la oscuridad. La bruja de la oscuridad nunca la había oído mencionar. Bruja de la oscuridad. Bueno, decirle que venga y que hablemos, no hay problema. No, mi rey, ella tiene malas intenciones. Tiene malas intenciones y por ahora no quiere hablar contigo. Bueno, yo he de ir a buscarla. La voy a buscar. Dime dónde está. No se sabe, mi rey. Yo voy a buscarla. Y efectivamente el rey Sol, sin dejar de brillar ni un solo segundo, se moviliza y empieza a buscar por todo el mundo a la bruja de la oscuridad. Va a todas las partes conocidas y desconocidas. Cuando termina de ver todos los rincones del planeta, va a otros planetas y la sigue buscando. Y inicia un periplo tremendamente largo del cual no obtiene resultados, porque nunca la encuentra. Se devuelve a su punto favorito para brillar, donde siempre ha estado, y dice, he buscado a la bruja de la oscuridad por todo lado, y no la he encontrado. Por lo tanto, yo, el rey Sol, declaro que la oscuridad no existe. ¿Se entendió? Sí. ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué pasa con esa historia? Que la oscuridad es ausencia de luz simplemente. Todos los talleres del diplomado se dividen en partes. Este se va a dividir en libros. Vamos a ver el primer libro, Las historias en la historia. Es un poco algo de contexto para lo que viene de la técnica. En un comienzo de la civilización, y créanme que no es la única civilización esta de la que estamos conscientes, han habido muchas otras civilizaciones, ya está comprobado. La nuestra tiene aparentemente 5.000 años, pero hay otras civilizaciones de hace 10.000 años. En fin, hace mucho tiempo, ha habido muchas civilizaciones, y en todas esas civilizaciones, en los comienzos en que los hombres se organizaron como sociedad, tuvieron una gran necesidad de comunicar, y lo primero que aparece es la oratoria. ¿Qué les dice esa imagen? Cuéntenme qué cuento les cuenta esa imagen. Alguien que habla, no que escucha. Alguien que habla es una comunicación de labios a oído, de persona a persona, es la tradición oral, la narración oral. Es lo primero que se da. Cuando la sociedad, el hombre se organiza en sociedad, trata de
siente una gran necesidad de pasar a la generación que viene, a sus hijos, a las otras generaciones, todo lo que ha aprendido. Y lo hace mediante la narración oral. Entonces, pero se limitaba a cosas que tenían que ver con su vida diaria, con su hogar. ¿Cuál sería la receta para un remedio? ¿Cuáles serían las hierbas para un remedio? ¿Cuál es la preparación de una receta para un alimento? ¿Cómo se debe cazar el antílope? Y poco a poco, va trasladando eso a las generaciones siguientes. Pero esa costumbre necesita de mucha memoria. Y entonces lo que oyen unos lo cuentan basados en su memoria. Pero la memoria hace que cambien algunas cosas. Entonces empiezan a aparecer las versiones. Pero sin embargo, a pesar de que hay muchas versiones, el centro de la historia se mantiene a través del tiempo. Después aparece la escritura. Y con la escritura se garantiza que los textos quedan impresos y exactos. Entonces, la narración oral ya no tiene esa necesidad tan apremiante de la memoria. Y entonces empieza a convertirse en un medio para entretener y divertir. Sin embargo, esas historias, sea de narración oral o de escrita, siempre tienen un contenido muy importante. Y es historias que tienen un gran contenido en la formación de patrones de conducta, enseñanzas. Y de esas historias hace uso, las religiones empiezan a hacer uso de esas historias. Todos los libros sagrados tienen historias, están basados en historias. En la Biblia, por ejemplo, esas historias se llaman parábolas. Y las parábolas en las parábolas hay una muy linda, Jesús hablaba en parábolas. Hay una parábola bellísima. Jesús era un hombre extraordinario, muy amoroso, no ponía límites a nada, hablaba con todas las personas que se le acercaban. Él no tenía una mente cuadriculada, sesgada, él era amoroso, incluyente, abarcante. Y un día lo vieron hablar con publicanos y con pecadores. Los llamaban pecadores, era como una especie de grupo que todo el mundo sospechaba que eran pecadores, y esos pecadores eran muy amigos de los publicanos, y Jesús un día estuvo hablando con ellos. Y no tuvo ningún inconveniente en sentarse con ellos. Y no tuvo ningún inconveniente en recibirles alimentos. Se sentó a comer con ellos. Esto suscitó mucha ira en los fariseos y en los escribas. Y lo comentaban, criticaban mucho a Jesús por eso. Y un día Jesús los oyó en sus críticas, se les acercó y les dijo, hablando en parábolas, que es una historia, que es un cuento. Les dijo, ¿quién de ustedes que teniendo 200 ovejas y pierde una, no deja las otras 99 en el campo y va en busca de la que está perdida? ¿Y quién de ustedes, en ese caso, no toma a aquella oveja, la pone sobre sus hombros gozosamente y la lleva al redil? Y por la noche, cuando llega a su hogar, convoca a sus amigos, a sus vecinos y familiares y les dice, venid y compartid conmigo la alegría de haber recuperado esta oveja que había perdido. Y en verdad os digo que en el cielo sucede algo parecido, porque en el cielo habrá más alegría por una persona que hace penitencia, un pecador que hace penitencia, que por 99 que no la necesitan.
Eso era una historia en forma de parábola. Todos los libros sagrados están llenos de esas historias que forman arquetipos, que forman modelos de conducta o conducta modelable. Y todas son igualmente inspiradoras. Tan inspiradora es la Biblia como el Corán, como el Bhagavad Gita. Todos los libros sagrados tienen esa misma inspiración y tratan de conservarla para provecho de la humanidad. Pero tan inspiradoras los libros sagrados como los cuentos, algunos de los hermanos Grimm, que son los más conocidos, no todos. Hay unos cuentos de los hermanos Grimm de ahora. Hay anécdotas también. Cuentan que en las tabacaleras de La Habana, Cuba, las mujeres tienen más habilidad para armar los tabacos, que son famosísimos, y trabajan en unas grandes mesas largas. Y algún día que la producción bajó, a alguien se le ocurrió la idea de poner en un asiento muy alto a una persona que les contaba cuentos, les contaba historias todo el día. Y era un experto en eso, se sabía muchas historias. Y aunque ellas oían repetidamente muchas historias, la producción aumentó. El tiempo se duplicó y mejoró todo. ¿Eso cómo se llama? Una historia con inspiración. O también nuestros propios cuentos. Yo recuerdo que yo tengo un hijo de 24 años que es hijo único y que curiosamente sus otros primos también son hijos únicos. Y entonces tratamos de mantenerlos, criarlos muy cerca uno del otro, porque es lo que van a ser su propia compañía, van a ser sus amigos, van a ser sus compañeros de vida. Y se reunía a jugar, y eventualmente cuando se suscitaba alguna discusión entre niños por un juguete, por algo que no eran cosas graves realmente, por la noche yo le hacía cuentos. Y me inventé un personaje que se llamaba Jambra y Norlito. Entonces todos los cuentos que yo le hacía era de Jambra y Norlito. ¿Por qué Jambra? Porque mi hijo se llama Brian. Y era Brian al revés. Y Norlito porque evocaba el nombre de su primo Manolito. Y los ponía a los personajes a solucionar, a afrontar una situación parecida a la que habían vivido en el día, y a solucionarla con un final feliz. Esos son cuentos y yo sé que muchos de ustedes han hecho cuentos acá, y más los docentes. Todos esos cuentos son historias inspiradoras. Todas las historias que plantean modelos de conducta son inspiradoras porque traen arquetipos. Los arquetipos que son, no nos vamos a meter en profundidad sobre el significado del arquetipo, pero simplemente decir que los arquetipos son modelos de conducta. Modelos de conducta. Ahí está el arquetipo de la justicia, el arquetipo del cazador, el arquetipo del amoroso, el arquetipo de la madre, muchos arquetipos. Y eso es una responsabilidad en el cuento, en esta técnica. He ahí la responsabilidad, porque maneja arquetipos que los niños van a imitar, o los adultos vamos a tener el interés de imitar, de reproducir. Con el tiempo, una persona que se supiera muchas historias se convierte en una especie de sabio, una persona que tiene un papel muy importante en la sociedad, porque posee un número importante de relatos. El cuento, y esta es una parte que necesito que me ayuden ustedes a completar, es un puente, es una herramienta que es un puente para llevar de una cosa a otra, para cambiar situaciones. Un cuento puede cambiar el pasado en algo presente. Nos puede llevar de muchos mundos antiguos
al mundo actual, nos puede trasladar de la fantasía a la realidad, nos puede llevar de un problema a varias soluciones, de un mal hábito a buenos hábitos, de alguna situación injusta a la justicia, del miedo a la valentía, de los antivalores a las virtudes, de la ignorancia a la sabiduría, de la indolencia a la compasión, un poco más allá, y de la precipitud, más conocida aquí como la pausa, como el silencio, que nos lleva finalmente a la reflexión. Entonces, ahí está el valor de la técnica del cuento. Se pueden lograr muchas cosas. En los cuentos, generalmente, más que todo, en los cuentos que tienen que ver con fantasía, que son para las edades más pequeñas, hay personajes, siempre hay personajes. Y en los cuentos de fantasía aparecen los ogros, las brujas, los dragones, en general la maldad. Pero también aparece la princesa, el rey, el caballero, las hadas, la luz. ¿De acuerdo? ¿Qué refleja eso? Eso refleja o nuestra luz o nuestra oscuridad. Y sabemos que ambas viven en constante batalla. ¿De qué se trata todo esto? De ver quién gana esa batalla, ¿de acuerdo? Eso es lo que hace que los niños traten de identificarse con esos personajes, con esos valores. ¿Qué pasa ahí? Que ellos empiezan a resonar con sus propios arquetipos. Todos tenemos arquetipos. Nuestros valores están ahí. El programa ha enseñado eso, que los valores existen en todos los seres, sin ninguna diferencia. Lo único que hace el programa de educar es sacarlos de adentro, limpiar un poco esa maleza que los ha ocultado para que ellos broten. Y esos son los arquetipos, los que brotan, los valores. Ese es mi héroe. Y yo creo que para algunos de ustedes igual. Ese es mi Superman.